Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de este tema y precisamente es sobre el diseño completamente al azar. Después de abordar los fundamentos que exige la técnica que fue el gran aporte de Fisher, comenzamos o damos inicio a los principales diseños experimentales que se ejecutan a nivel de investigación científica y específicamente en las ciencias agropecuarias. Uno de esos corresponde al diseño completamente al azar. Y como propósito, buscamos que al finalizar este contenido usted esté en la capacidad de poder aplicar este diseño experimental cumpliendo las siguientes reglas. Primero, cuando el material experimental es homogéneo y en un segundo momento, si la investigación se va a ejecutar o se va a desarrollar bajo condiciones controladas. Ejemplo, si usted va a trabajar a nivel de invernadero o a nivel de laboratorio y garantiza ese control del microclima, entonces probablemente el diseño ideal es el diseño completamente al azar. Como lo hemos abordado, el gran aporte de Gosset en 1908 que corresponde a la prueba de T-Student, como ustedes pueden visualizarlo. Y que la prueba de T-Student principalmente lo que te permite es una prueba que se fundamenta en el trabajo con medias, la comparación de medias y como máximo solo te permite hacer comparaciones de 2 tratamientos. Entonces, de ese aporte de Gosset viene Fisher, retoma ese aporte y en 1924 genera la técnica del ANOVA o del análisis de varianza. El diseño completamente al azar se le conoce también como diseño irrestricto al azar o diseño completamente randomizado. ¿Ok? Estamos hablando del diseño completamente al azar, que este es, después del aporte de la prueba de T-Student, este es el origen de los diseños experimentales. Como características mínimas que usted tiene que saber para poder estar seguro de que este es el diseño ideal para ejecutar, en un primer momento se tiene que garantizar que el material es homogéneo, que el material es similar, ¿ok? Eso de homogéneo se podría abordar también desde el punto de vista genético, como en el caso de los pollos de engorde, las gallinas ponedoras, pero también hace referencia a que el material experimental es similar. Por ejemplo, si hablamos de que va a trabajar con alguna hortaliza y la siembra no es siembra directa, sino que es a través de la técnica de plantines, usted tiene que cumplir ese proceso, tiene que garantizar que ese material sea similar, que las alturas, los diámetros de esos plantines sean lo más similares posibles. ¿Ok? A eso hace referencia esa regla. Igual si trabaja a nivel pecuario, que los pesos, la edad sean similares. Y otra regla que la mencionábamos en el objetivo de este tema es que usted ejecuta la investigación o va a ejecutar la investigación bajo condiciones controladas. Ok, y aquí se mencionan dos ejemplos principales a nivel de invernaderos, a nivel de laboratorio.
También es importante que si usted como tercer regla o filtro característica, que con este diseño experimental, aunque usted probablemente pierda alguna unidad experimental, la precisión de los resultados se mantiene, no se ve muy afectada. Evidentemente, esto va a depender también del número de unidades experimentales que usted pierda. Entonces, si se llega a perder alguna parcela, entonces la precisión se mantiene y no es necesario que usted estime eh, ese valor de esa parcela perdida, ¿ok? Sea de esa parcela o de esa planta o de ese animal. Entonces, esa es una de las bondades, una de las ventajas de este diseño y también una de las características. En todos los experimentos se cumple esto, es algo común. Siempre los tratamientos se asignan en forma completamente aleatoria, ¿ok? Y también otro criterio que no es una regla fija, es de que si usted trabaja con un diseño completamente al azar, casi siempre el nivel de significancia es del 1%, ¿ok? El nivel de significancia estadística alfa es del 1%. Significa que usted, producto de la tecnología en la que usted va a realizar el experimento, usted es más exigente con los resultados, ¿ok? Eso es, el 1% es lo máximo que usted se permite de error y el 99% de confianza. Estas son las principales características que usted tiene que dominar para poder tener la certeza que el diseño que va a ejecutar es un diseño completamente al azar. Entonces vean materiales experimentales muy similares, no iguales, porque la igualdad, eso es falso, decir que serán iguales, pero sí muy similares, ¿ok? En cuanto a la genética, en cuanto a pesos, altura, edades, como están visualizándolo, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista genético, materiales puros, ¿ok? Entonces, si se trabaja a nivel de algún espejo de agua, vean que aparentemente las condiciones, ¿ok? En este espejo de agua son similares. Son similares si usted trabaja, por ejemplo, algún ensayo con tilapia y con jaulas flotantes. Entonces, se supone que las condiciones en este espejo de agua a las que van a estar sometidos las tilapias en cada estanque son similares. Entonces, este es otro ejemplo de que las condiciones son similares y no precisamente es a nivel de invernadero o de laboratorio, ¿ok? Y aquí sí, a nivel de laboratorio, como puedes ver, lo que es la técnica de cultivo de tejidos y también la producción de hortalizas a nivel de casas mayas, a nivel de invernaderos, ¿ok? Y luego ustedes van a poder visualizar en estas otras láminas el detalle de todas las características, pero ya las he mencionado. Aquí ustedes pueden revisar al detalle cada una de las características que te exige este diseño experimental. Ventajas, bueno, prácticamente todos los diseños, si tú tienes la certeza que es el diseño ideal, entonces difícilmente va a tener desventajas, porque va a depender de tus objetivos. Entonces, esto de ventajas y desventajas como que principalmente va a tener ventajas porque tú ya sabes, tienes claridad de lo que buscas en la investigación. Ok, cuando trabajas con el diseño completamente al azar, si ustedes se recuerdan en los fundamentos de la técnica del análisis de varianza, el caso 1 y el caso 2 indirectamente
se ejecutó un diseño completamente al azar. Entonces ya sabes que estos son los elementos de la tablita del análisis de varianza, fuentes de variación, grados de libertad, la suma de cuadrados, el cuadrado medio, tu F calculado y tu valor de tablas, ¿ok? Y que la única fuente de variación controlada y manipulada que participa son tus tratamientos, ¿ok? Es lo único que tú vas a medir en tus unidades experimentales, el efecto de tus tratamientos. Y luego el error experimental. Entonces, cuando se ejecuta un diseño experimental, solo participa un diseño experimental completamente al azar, solo participa como fuente de variación controlada y manipulada los tratamientos. Ojo con eso, esa es otra característica. No voy a explicar lo de los grados de libertad en este momento, sumas de cuadrados, los demás elementos, porque ya lo abordamos en la técnica, en los fundamentos de la ANOVA o análisis de varianza. El modelo lineal que te exige el diseño completamente al azar es este, ¿de acuerdo? Entonces, la variable para la que tú estés aplicando el modelo, que principalmente son variables vinculadas en el caso de cultivos a los rendimientos del cultivo, pero tú se lo puedes aplicar dependiendo de los objetivos. Ok, siempre hacemos registro de características o variables de todo el desarrollo del cultivo hasta finalizar con el rendimiento. Por ejemplo, la altura, los diámetros, diámetro basal, medio apical del tallo, ok, el número de ramas podría ser dependiendo del cultivo, ¿de acuerdo? Y los días a floración, podría ser que se considere el número de flores, el número de frutos, los días a cosecha, ¿ok? Y finaliza con el rendimiento. Va a depender del cultivo, porque hay variables que evidentemente es imposible medirlas a nivel de campo, ¿ok? Entonces va a depender de tus objetivos, pero principalmente es a la variable del rendimiento. Esa variable siempre va a estar influenciada, siempre se registran, se trabaja con promedios, ¿de acuerdo? Entonces, se trabaja con diferencias y también vas generando promedios. Por eso siempre participa la media general en el modelo. El efecto de tus tratamientos, que es la única fuente de variación que participa, y el error experimental. Este es el modelo para un diseño completamente al azar. Ok, para entender mejor, vamos a desarrollar el siguiente caso, un caso muy sencillo, en el cual se han evaluado 4 niveles de melaza. Ahí puedes ver los niveles del 10%, 20%, hasta llegar al 40%. Y esto se le ha administrado o adicionado en lo que es la dieta alimenticia de conejos de engorde de la raza chinchilla. Probablemente 100% puros, ¿ok? Pero sí que son muy similares en cuanto a la edad, en cuanto al peso. Y por aquí están los resultados que se han obtenido, que la variable es la ganancia de peso en onzas a los 35 días. ¿De acuerdo? Después del destete, aquí están las ganancias de peso. Si tú puedes ver prácticamente, aquí están los tratamientos, ¿ok? Y cuando aplicas el diseño completamente al azar, se trabaja con repeticiones. Ahí se escuchan algún ruido porque por aquí están trabajando y casi siempre les gusta venir a trabajar a esta hora a los muchachos. Entonces, ves, cuando trabajas con el diseño completamente al azar, hablamos de repeticiones. Ojo, y tenemos que ir diferenciando con el siguiente diseño que vamos a abordar este sábado, el diseño de bloques completos al azar. ¿De acuerdo? Entonces, el diseño completamente al azar son repeticiones. Repeticiones y aquí puedes ver los resultados que se han obtenido para cada repetición. Entonces, tienes un experimento con 4 tratamientos y
6 repeticiones, ¿de acuerdo? De 6 por 4, 24 registros, ¿ok? Tenemos 24 unidades experimentales, 24 conejos a los que se les midieron una serie de variables y al final se generó la ganancia de peso, ¿ok? Ahora, ¿por qué el tema de repeticiones? Vamos a ver. Y aquí puedes visualizarlo en el arreglo espacial, ¿ok? Entonces, ya sabes que es de 4 tratamientos por 6, ¿ok? 24. Entonces, tú haces la división en toda la galera y tienes que tener los 24 galpones o las 24 jaulas, ¿de acuerdo? Entonces, y en esas 24 jaulas, tú a cada tratamiento, por ejemplo, el tratamiento 1, tienes que elaborar 6 papelitos con la simbología de T1, ¿de acuerdo? T1. Igual, 6 papelitos con el T2, porque es según las repeticiones, ojo. 6 para el T3 y así hasta que agote según los tratamientos los 6 papelitos para el tratamiento 4. Teniendo los 6 papelitos de cada tratamiento, entonces tú los mezclas y comienzas a aleatorizarlos. Puede ser en una tómbola, en un sombrero, en una bolsa, ¿ok? Entonces comienzas a mezclarlos, a aleatorizarlos y luego, pero ya tienes el galpón con las condiciones según el manejo técnico, ¿de acuerdo? Según guía técnica. Ya tienes todo listo con los bebederos, los comederos, ¿ok? Ya te has anticipado, ya tienes los antibióticos o lo que vas a usar, ya lo tienes ahí listo, solo para administrarlo. Entonces, ya tienes los 24 galpones, comienzas a extraer los papelitos, ¿ok? Y simple y sencillamente va rotulando en cada jaulita, ¿de acuerdo? Entonces, si ves aquí T4, T4, y por eso son repeticiones. Aquí no hay agrupaciones, como lo vamos a ver en el diseño de la siguiente semana. Ok, en todas las unidades experimentales tú aleatorizas todos tus tratamientos, ¿de acuerdo? Lo que sí se tiene que cumplir es que cada tratamiento te va a aparecer en 6 ocasiones porque son las repeticiones. Y por eso se habla de repeticiones. Una aclaración, otra aclaración de por qué se llama repeticiones. Cuando hacemos el análisis de varianza, no vas a calcular la suma de cuadrados para las repeticiones. ¿Ok? Entonces, esa es otra diferencia con el diseño que vamos a abordar la siguiente semana. Entonces, no participa como fuente de variación en el análisis de varianza. Sí, como uno de los principios que te exige el diseño experimental. Esas son las repeticiones. Aclarado eso, el procedimiento estadístico para este caso, tú ya sabes que vas a obtener el factor de corrección, el primer elemento, y que sencillo, vas sumando cada uno de los datos, ¿ok? Y al final todo lo que es la sumatoria lo elevas al cuadrado y lo divides entre el total de elementos, entre tu tamaño de muestra. Entonces, por ahí tienes luego la suma de cuadrados total y luego los tratamientos, que en este caso son los niveles de melaza en estudio. Y el error. Ojo, entonces ves que aunque tú dices con tantas repeticiones, pero en el análisis de varianza las repeticiones no participan como fuente de variación. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el caso, primero, antes de aplicar la técnica del análisis de varianza, tú tienes que verificar que estos datos cumplan con los supuestos que exige el análisis de varianza. Y el principal supuesto que se exige es el supuesto de la homocedasticidad u homogeneidad de varianzas. ¿Okay? Está el supuesto de normalidad también,
pero en este caso el que principalmente se exige es el de homogeneidad de varianzas. Entonces, ¿ves qué elementos vas a necesitar? La sumatoria, ¿de acuerdo? Ir sumando cada elemento, le obtienes el promedio, la desviación típica, la varianza y el rango. ¿Ok? El rango, que tú ya sabes que el rango es el valor mayor menos el menor. ¿De acuerdo? Y con tu calculadora tú puedes solo ingresar los datos por tratamiento, ingresas los datos y obtienes estos elementos. ¿Qué significa? Que tienes que practicar eso porque en el examen parcial, si tú vas haciéndolo manualmente, todo lo de estas medidas resumen, no te va a ajustar el tiempo. ¿Ok? Tienes que ingresar los datos a tu calculadora y solo pedir la información. Entonces, siempre como regla, no se te olvide que antes de aplicar el análisis de varianza, tienes que verificar el cumplimiento de los supuestos. En este caso, el supuesto de homogeneidad de varianzas. Y lo vamos a verificar a través del test de Cochrane. ¿Ok? Entonces, sencillo, Cochrane calculado es igual a la mayor varianza dividido entre la sumatoria de todas las varianzas. Y para Cochrane tablas, te vas a una tabla que ya está estandarizada y vas a necesitar sencillo el nivel de significancia, ¿ok? El nivel de significancia, el tamaño de muestra y el número de tratamientos. Entonces, Cochrane calculado, aquí tienes la mayor varianza, ¿ok? Dividido entre la sumatoria de todas las varianzas. Si tú verificas la varianza mayor la mayor varianza, ves, aquí están las varianzas, que esta es la representación simbólica, cuando se trabaja con muestras, y ves que la mayor es 8.11. Entonces, Cochrane calculado es igual a la varianza mayor entre la sumatoria de todas las varianzas. Y ahí está. Si, tienes que verificar este valor de Cochrane, punto 38. Ahora nos vamos para poder obtener el Cochrane tablas. Para eso te vas a las tablas. Y en las tablas aquí vas a encontrar el test de Cochrane. Ok, tienes que buscarlo. Cochrane, ¿de acuerdo? Entonces ves, según el nivel de significancia con el que estás trabajando, que en este caso es al 1%. Si fuera al 5%, aquí está la tabla para el 5%. Entonces, si tú ves K, te representa el número de tratamientos, ¿ok? Y N, que te representa el número de observaciones de cada tratamiento, es decir, el número de réplicas, de repeticiones. En este caso son 6, ¿de acuerdo? Entonces son 6 repeticiones. Puedes ver que aquí está 6 repeticiones. El número de observaciones para cada tratamiento es de 6. Ok, con eso te vienes y ya sabes, el número de K representa el número de tratamientos, que son 4, y el número de repeticiones o de observaciones en cada tratamiento, 6. Haces la intersección y el valor de Cochrane tablas es de 0.6761. ¿Ok? Entonces, ves, aquí está, 0.6761. Entonces, se te ha dado una regla que es lo que usted tiene que aprender para hacer el contraste de hipótesis. Si el Cochrane calculado es mayor que el Cochrane tablas, aceptas la hipótesis alterna. Hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. Cuando verificas los supuestos, buscamos que ocurra lo inverso, que aceptes la hipótesis nula, porque la hipótesis nula es sinónimo de
similaridad, similitud. Es sinónimo H sub 0, es sinónimo de que se cumplen los supuestos. Ojo, es lo contrario a cuando aplicas la técnica del análisis de varianza. Aquí lo que buscas es que se acepte la hipótesis nula. Y esto te indica que los supuestos se cumplen. Entonces, y evidentemente puedes ver que la regla que te has aprendido, que el Cochrane calculado, el valor calculado es mayor que el valor de tablas, aceptas la hipótesis alterna. Tú ya sabes que si ocurre lo contrario es la nula. Aquí ocurre lo contrario, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Entonces, ¿qué puedes decir? Ok, que las ganancias de peso que se han obtenido al aplicar los diferentes niveles de melaza del 10, 20, 30 y 40% a los conejos de la raza chinchilla poseen varianzas similares o homogéneas. ¿Okay? Por lo tanto, se puede seguir, es permitido seguir con la aplicación de la técnica de la ANOVA o análisis de varianza. Esa es la conclusión. Entonces, dándole un mejor formato, se demostró con un Cochrane calculado de 0.38 menor que el Cochrane tablas al 1%, ¿okay? De significancia de 0.6761, que las ganancias de peso de los conejos de la raza chinchilla al adicionarse los niveles de melaza del 10, 20 y 30% a su dieta alimenticia son similares. Por lo tanto, es permitido seguir con la aplicación de la técnica del análisis de varianza. Ok, y aplicando la técnica del análisis de varianza, primer elemento, el factor de corrección. Cada peso, cada ganancia de peso, tú lo vas sumando, lo acumulas todo, que ese es el gran total, lo elevas al cuadrado y lo divides entre el total de tus unidades experimentales, que son 24, ¿ok? Porque son 4 dietas alimenticias por 6 repeticiones, 24. La suma de cuadrados total, que en este caso vas elevando al cuadrado cada ganancia de peso, ¿ok? Y lo sumas, lo acumulas todo y al final le restas el factor de corrección. La suma de cuadrados de tratamientos, que es similar a la suma de cuadrados total, lo único que aquí lo haces para los tratamientos, ¿ok? Entonces, sacas o obtienes la sumatoria de las ganancias de peso de cada tratamiento, le elevas al cuadrado y lo divides entre el número de observaciones o el número de repeticiones de ese tratamiento. Ok, si tú verificas aquí, 113.5 y 6. ¿De dónde se han obtenido esos datos? Veamos. Entonces puedes ver aquí tú en los resultados. Ok, uno de los elementos es la sumatoria, precisamente por eso. Siempre tú tienes que obtener estos elementos para que te facilite los cálculos. Entonces, por ejemplo, para el nivel de melaza del 10% es la sumatoria, que es de 113.5. Esto lo vas a elevar al cuadrado y lo vas a dividir entre el número de repeticiones de ese tratamiento, que es 6. A esto le vas a sumar el mismo procedimiento para los siguientes tratamientos. Sería para el tratamiento 2, en este caso es 147.7, ok, lo elevas al cuadrado y lo vas a dividir entre el número de repetición y así hasta agotar todos los tratamientos. Al final, a todo eso, a toda esa sumatoria le vas a restar el factor de corrección. Esa es la suma de cuadrados de tratamientos, así se obtiene. Y lo veíamos también en los fundamentos del análisis de varianza. Entonces, ya sabes que la suma de cuadrados del error experimental
Ok, se obtiene, en este caso, a la suma de cuadrados total le vas a restar la suma de cuadrados de tratamientos. Con esta suma de cuadrados ya tienen los elementos para elaborar la tablita del análisis de varianza. Y aquí está, ¿ves? 4 tratamientos, 6 repeticiones, ya sabes, 24. 24 menos 1, 23. 4 tratamientos menos 1, 3. ¿Ok? 24 menos, perdón, 23. 23 menos 3, 20 grados de libertad del error. O sea que esto es muy confiable, estos resultados. Las sumas de cuadrados simple y sencillamente se han trasladado la suma de cuadrados de los tratamientos y del error, porque ya se aplicaron las fórmulas. Los cuadrados medios ya sabes que es dividir la suma de cuadrados entre sus grados de libertad, ¿ok? Y el F calculado divides el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error experimental, y así se obtiene el F calculado. Lo siguiente no se les tiene que olvidar. ¿Por qué aparecen aquí 2 asteriscos? Si tú ves, ¿por qué aparecen 2 asteriscos? ¿Ok? Primero, si tú ves el F calculado, tú comparas el valor del F calculado con el valor del F tablas. ¿Ok? Ya sabes que el F calculado es mayor. Y esa es la regla que te has aprendido. Cuando el valor del F calculado es mayor, aceptas la hipótesis alterna. Solo con esa regla suficiente. Entonces, la hipótesis alterna es sinónimo de diferencia. Así, de forma muy sencilla, te dice que los niveles de melaza que se han adicionado a la dieta de los conejos de engorde raza chinchilla están presentando diferencias. Pero esas diferencias, ¿cómo son? Son altamente significativas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el 1% de significancia. Entonces, no se te olvide que cuando trabajamos con el 1% de significancia, hablamos de altamente significativo. ¿Y cómo identificas eso? Colocando, ¿ok? 2 asteriscos en la parte superior del valor de F calculado. Con esos 2 asteriscos, tú estás diciendo que se trabajó con el 1% y que es altamente significativo. Y por lo tanto también que se aceptó la hipótesis alterna. Si fuera lo contrario, si el valor de F calculado fuera menor que el F tablas, no le ubicas los 2 asteriscos. Le incorporas NS. NS que hace referencia a no significativo. ¿Ok? Ojo con eso. Pero en este caso, como el F calculado es mayor que el F tablas y es al 1%, le escribe 2 asteriscos, altamente significativo. El F tablas, tú ya sabes de dónde se obtiene. Ocupas el nivel de significancia, ¿ok? Y ocupas los grados de libertad. Trabajando en fracción, los grados de libertad de tus tratamientos y los del error. 320, ¿ok? 320. Con estos dos elementos, que es el 1% y esa relación de los grados de libertad, te vas a la tabla y obtienes el valor de tablas. ¿Ok? Vamos a direccionarnos a la tabla y es Fisher, que es la primera tabla. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad del denominador? Si tú ves los grados de libertad del denominador, ¿ok? En esta columna tiene los grados de libertad del denominador y a nivel de filas, los grados de libertad del numerador. Y si nos direccionamos al caso, el numerador son 3 grados de libertad y el denominador, que siempre va a ser el error experimental, son 20. ¿Ok? Entonces, nos direccionamos a la tabla y ves los grados de libertad del numerador, en este caso son 3 grados de libertad y del denominador son 20. Entonces, buscas 20 y hace la intersección. 20 grados de libertad, ¿ves? 3 grados de libertad del numerador y 6 del denominador. Y luego te ubicas en el nivel de significancia alfa, que es del 1%.
Entonces, el valor de F tablas es de 4.94. 3 grados de libertad del numerador, 20 grados de libertad del denominador, que es el error, y el nivel de significancia del 1%, ¿ok? 4.94. Entonces, ahí tienes el valor de F tablas. Conclusión, ya para terminar con este tema. ¿Qué podemos concluir al respecto? ¿Ok? Se demostró con un valor de F calculado de 12.41 mayor que el valor de F tabla de 4.94, que los niveles de melaza del 10, 20, 30 y 40% adicionados a la ración alimenticia de los conejos de engorde de la raza chinchilla presentan diferencias altamente significativas en la ganancia de peso de los conejos en onzas, ¿ok? En la ganancia de peso en onzas. Punto. Con un nivel de significancia alfa igual al 1%, 0.01. Punto. Produciendo los mejores efectos. Si tú ves, son 4 tratamientos. Entonces, si solo fueran 2, tú lo puedes decir comparando sus medias cuál es el mejor. Pero como en este caso son 4, tú no puedes decir por comparación de medias cuál es el mejor. Entonces dices, produciendo los mejores efectos, alguna o alguno de los 4 niveles de melaza en estudio. Entonces, para que sepas cuál es el nivel de melaza que produce el mejor efecto, tienes que aplicar una prueba de comparación múltiple de medias. Y ese tema lo vamos a abordar en la siguiente jornada. Entonces, esta es la conclusión, ¿ok? Sencillo, cuando tú ya manejas los criterios técnicos y el contraste de hipótesis. Con el programa Infostat, ¿qué resultado obtienes? ¿Ves? Te genera lo que es el modelo, que es el modelo que has aplicado y dice que excelente, altamente significativo, ¿ok? Y en el caso de los tratamientos, ¿ves? En el caso de los programas, cuando trabajas con el programa estadístico, es lo inverso para poder aceptar la hipótesis alterna. Ojo, para aclarar esto, cuando lo haces con las expresiones algebraicas, si tu F calculado, que es la regla que se han aprendido, es mayor que tu F tablas, aceptas la hipótesis alterna. ¿Ok? Pero cuando trabajas con el programa estadístico, tú comparas el valor de probabilidad, que es el p-valor que te genera el programa, tú lo comparas contra alfa, ¿ok? Que es el nivel de significancia, que en este caso es de 0.01, es el 1%. Entonces, para aceptar la hipótesis alterna, cuando lo haces con el programa estadístico, es lo inverso. Tu p-valor tiene que ser menor que el nivel de significancia. Ojo con eso. Tu p-valor, entonces cuando trabajes con los programas te vas a aprender la siguiente regla. Cuando el p-valor o el valor de probabilidad que te arroja el programa es menor que el nivel de significancia alfa, aceptas la hipótesis alterna. Es lo inverso de cómo lo trabajamos cuando se hace con las expresiones algebraicas. ¿Ok? Y en este caso, evidentemente, ves que este valor de probabilidad 0.0001 es menor que 0.01, que es el 1% de alfa. Aceptas la hipótesis alterna. Esto con los programas estadísticos, no se te olvide. Y esta reglita para que entiendas mejor cuando trabajamos con los programas estadísticos. ¿Ok? Entonces, si el valor de probabilidad, mira, si el valor de probabilidad, si tu valor de probabilidad es mayor, ¿ok? Si tu valor de probabilidad es mayor
al nivel de significancia, te ubicas aquí, el nivel de significancia, en este caso, si trabajas con el 5%, si tu valor de probabilidad es mayor que el nivel de significancia, entonces aceptas la hipótesis nula. Y si tu valor de probabilidad es menor, inferior al nivel de significancia, aceptas la hipótesis alterna, ¿ok? Que es lo que veíamos aquí. Como regla, apréndete esto. Cuando el valor de probabilidad sea menor que alfa o el nivel de significancia con el que estás trabajando, aceptas la hipótesis alterna, ¿ok? Esto es lo inverso a cuando aplicamos las expresiones algebraicas. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad.